Para cualquier caso de inmigración, la firma de abogados Antonini y Cohen. Ella me ha ayudado, he conocido desde el 2000. Le conocimos a ella, que es buena abogada. Hola, soy Carolina Antonini. Llámame ahora al 404-523-8141. 404-523-8141. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando de inmigración, como siempre, es un placer tenerla aquí en esta mañanita. Buenos días, abogada. Buenos días, Gina. Encantada de estar aquí contigo de nuevo otro domingo para hablar de nuestro tema favorito, inmigración. Inmigración es lo más importante para nuestra gente que nos está escuchando y que pues necesita una consulta para saber en dónde están parados en este momento. ¿A dónde le pueden llamar, abogada? Claro que sí, al 404-523-8141, 404-523-8141. ¿Y sus oficinas, como siempre, tan lindas? ¿En dónde están localizadas? Estamos en la Buford Highway, en la 2751 Buford Highway, enfrente de la Asociación Latinoamericana. Perfecto. Bueno, abogada, el día de hoy, como hemos tenido tanto éxito en estos últimos programas acerca de las preguntas que nos manda nuestra gente, ¿qué le parece si continuamos? Me parece maravilloso. Y también para la gente que nos está escuchando y quisiera hacer una pregunta, le pueden mandar un correo electrónico, pueden llamar. Correcto, pueden llamar y dejar una pregunta con mi recepcionista para el show. Pueden pedir acceso a nuestro website, pueden mandarme un email, como ustedes quieran, pueden escribirlo, como ustedes quieran. Cualquier pregunta que ustedes hacen no solamente les ayuda a ustedes, pero también les ayuda a todos los demás que están oyendo. Así es, abogada. Bueno, es el programa Hablando de Inmigración con la abogada Carolina Antonini y tenemos una pregunta de Rosalba. ¿Es verdad que ICE está arrestando a toda persona con DUI? Sí, desafortunadamente ha venido algún tipo de orden de Washington a las oficinas de ICE, donde tienen una lista de prioridades. Estas son personas a quienes le quieren dar prioridad para ser deportados. Obviamente, en la parte más alta de la lista están personas que son riesgos a la seguridad nacional, terrorismo, etc. Segundo en esa lista son personas que tienen felonías, crímenes de violencia serios, etc. Y lo que es personas con órdenes de deportación y DUI toman el número 3 y número 4 de la lista. Entonces, si tú tienes un DUI, tú vas a ser prioridad para que inmigración te detenga. Si tienes un DUI y una orden de deportación, eres una prioridad más alta que si tienes simplemente un DUI y no una orden de deportación. Pero lo que estamos oyendo es que inmigración está deteniendo a todo el mundo y exigiendo que las personas que tienen DUI pero no tienen orden de deportación pidan una audiencia de fianza frente de un juez de inmigración para poder demostrarle al juez de inmigración si pueden ser soltados por medio de una fianza. Y para poder demostrar eso, parte de lo que se tiene que comprobar es que la persona no es un riesgo a la comunidad. Y los DUI son problemáticos, Gina, porque muchos jueces de inmigración piensan que DUI demuestra de que tú eres un riesgo a la sociedad. Claro, si tienes un DUI que es de 10 años atrás y no has tenido otro, vas a ser visto como menos riesgo que si tienes un DUI reciente. Si tienes múltiples DUIs, vas a ser visto como un riesgo más alto. ¿Y qué se puede hacer si ICE arresta a algún familiar de la persona, por ejemplo? Sí, entonces lo que no sabemos de Rosalba es si su familiar tiene una orden de deportación o no la tiene. Okay. Vamos a primero hablar acerca de qué pasa si su familiar tiene la orden de deportación. Si tu familiar es arrestado y tiene un DUI o más y tiene una orden de deportación, esa persona ya no es elegible para pedir una fianza y va a ser deportado a su país. Lo único que se puede hacer es mirar el caso de ellos para ver, número uno, si hay alguna manera de reabrir la deportación. Porque si reabres la deportación, ya ICE no puede moverlos del país. Tiene que darle la oportunidad de que el juez revise su caso de deportación. Pero asumiendo que no hay ninguna manera, que no hay manera de reabrir su deportación, la única otra opción que tenemos es someter lo que se llama un paro
lo que se llama en inglés un stay. Y un paro es básicamente un permiso para el ICE, pidiéndole que a pesar de que el cliente es deportable y tiene una orden de deportación y es prioridad, que por razones humanitarias permita que esa persona se quede en los Estados Unidos por un tiempo adicional. ¿Cuánto tiempo? El máximo es 1 año y puede ser menos de eso. Y las razones por la cual se puede hacer esto es por cualquier razón humanitaria. Si hay situaciones médicas, si hay algún tipo de problema legal, si está lastimado, si tiene que aparecerse algún tipo de proceso de workers' comp, si tiene un hijo muy enfermo, un hijo que tiene problemas en el colegio. Quizás es un padre solo, es la única persona a cargo de sus hijos. Entonces, uno puede hacer este paro por razones humanitarias. Si el paro es aprobado, la persona le dan el paro, lo sueltan y lo ponen en un proceso de reportarse. Y el paro se puede pedir la renovación anualmente. Okay. Sin embargo, si el paro no es otorgado, la persona entonces es deportada a su país, sin más. Entonces, si la familiar de Rosalba tiene el DUI y ya tiene orden de deportación, no importa que tan vieja sea la orden de deportación, primero se mira para ver si se puede reabrir la deportación y si no se puede, segundo se mira cuál es la posibilidad de un paro. Ahora, vamos a asumir que el familiar de Rosalba no tiene orden de deportación. Nunca ha pasado enfrente de un juez de inmigración y tiene que hacer eso. Pues entonces se tiene que ver cuáles son las defensas contra deportación. Si tiene más de 10 años en los Estados Unidos y tiene hijos americanos, por ejemplo, se puede pelear la cancelación. Si es de Centroamérica y califica bajo la ley NACARA, se puede pedir por eso. A lo mejor tiene una petición familiar que le hicieron, se puede pedir eso. A lo mejor es elegible para el TPS, se puede pedir eso. Una vez de que ganan, entonces son desueltos del proceso de deportación. Aunque sí es tomado en consideración por el juez de inmigración en lo que se llama discreción para determinar si le dan el alivio. O sea, vamos a decir que tú estás en proceso de deportación, tienes hijos con problemas de aprendizaje, tienes otra hija con cáncer, lo que sea, y tú estás peleando tu caso y el juez dice, sí, tú tienes todo, pero tienes 3 DUIs. Y a pesar de que tienes todos los calificantes para el alivio, yo voy a utilizar los DUIs para denegarte en mi discreción. Ok, pero uno no necesariamente puede afectar muchísimo, ¿verdad? O sea, una persona puede cometer un error una vez. Correcto, hasta recientemente tener un DUI no era gran cosa, particularmente cuando era uno nada más y cuando era un DUI viejo. Desafortunadamente, comenzando con el DACA, que es la ley de estudiantes, el cual descalifica a cualquier persona, aunque sea con un DUI, así sea prioridad para que el juez oiga tu caso o prioridad para que te echen del país. Encima de eso, las fiscalías de inmigración ahora están tomando los DUIs en consideración cuando toman determinaciones de si administrativamente, por razones de bienestar social, cierran un caso o no. Las personas con DUI, en términos generales, no están teniendo sus casos cerrados. Hay excepciones. Por ejemplo, yo acabo de obtener el cierre administrativo de un cliente que tenía un DUI relativamente reciente, de 4 años atrás, quien era la única persona que cuida aquí legalmente y la mamá de cáncer. Entonces, a esa persona logré obtener ese cierre administrativo, pero fuera de una situación así, la fiscalía no está ni siquiera interesada en ayudarte a ti si tienes un cliente con DUI. Entonces, tienes razón que el DUI no prohíbe, pero sí pone bastante pero. Bueno, y lo mejor es no tener ninguno y no meterse en ningún problema de DUIs, ¿verdad? Correcto, y tienes tanta razón, Gina, es tan importante de que la persona, 2 cosas. Número 1, si te arrestas por DUI, tienes que contratar un abogado penal. No puedes simplemente darte culpable. Esto puede afectar el resto de tu vida. Y número 2, en una sociedad como esta donde llamar a un Uber, un taxi, hasta gratis, o lo que sea, es tan fácil. Siempre si vas a ir a tomar, guarda en tu bolsillo $20 para que alguien te ponga en la casa en tu casa, que te lleve. Otra cosa que les quiero decir, no piensen
que si tienen un DUI se pueden sentar en su carro y ponerse ahí a que se les pase. Porque yo he visto clientes que han sido arrestados por DUI que no estaban manejando, pero estaban detrás del volante, esperando que se les pasara, y el policía, no hay manera de comprobarle al policía que estaban esperando que se les pasara, no hay manera de comprobarle a la corte que estaba esperando que se pasara. Entonces, sentarse dentro de su carro a esperar que se les pase, estratégicamente es muy mala idea. Así es. Bueno, y si necesitan una abogada como mi abogada Carolina Antonini, que le llamen. Claro que sí, pueden llamarme al 404-523-8141. 404-523-8141. Hay muchos de los emails que han llegado, abogada, pero traté de sacar los que son de DUIs y también de fianzas, porque hay muchas personas que están, como usted lo mencionaba, que están batallando con este problema. Así que vamos a continuar en esa línea. ¿Qué le parece? Perfecto. Sí. Bueno, aquí tengo otra y esta es de Claudia. Dice, mi esposo fue deportado por un DUI y se regresó ilegalmente. Ahora la migra dicen que están pensando ponerle cargos federales. ¿Qué significa esto? Ok, entonces cuando una persona es deportada, si esa persona regresa ilegalmente, inmigración tiene dos opciones de lo que puede hacer contigo. Uno, simplemente volver a echarte, lo que se llama reinstalar esa orden de deportación. Lo que normalmente hacen, si tú no eres, al menos de que tú seas deportado con una felonía o tengas crímenes muy, muy serios, normalmente cuando inmigración encuentra a la persona dentro del país, simplemente lo que hace es volver a echarlos. Hemos estado viendo un cambio de nuevo, porque el DUI es prioridad, de que ahora inmigración, cuando arresta a una persona dentro de los Estados Unidos, quien había deportado previamente después de haber tenido DUIs, están eligiendo pasarles el caso a los fiscales federales. ¿Por qué? Porque el regresar ilegalmente después de una deportación es un fallo migratorio, que es una cosa civil, pero también es un fallo penal, es un crimen federal. Entonces, si tú regresas ilegalmente después de una deportación, tú puedes ser culpado hasta de una felonía federal. La máxima sentencia para la primera vez son 5 años. La máxima multa es $50,000. La mayoría de las personas no sirven 5 años. Están normalmente en cárcel 3-6 meses y después son redeportados. Si regresan otra vez, le pueden dar otra vez los cargos, pasarse 3 años en una prisión antes de ser deportado. Entonces, desafortunadamente para la persona que nos hizo esta pregunta, si ICE te dijo o les dijo a ustedes que están considerando ponerle cargos federales penales, eso significa que le han mandado el caso a un fiscal federal para que el fiscal federal determine si quiere ponerle cargos penales. Y si ese es el caso, él va a ser pasado de ICE a las autoridades federales, pasar por esa audiencia, si es encontrado culpable, servir su sentencia, y una vez que la sentencia es servida, vuelto a pasar a ICE para volver a deportar. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini acerca de lo que es el DUI y cómo puede afectar a una persona y por qué ICE está arrestando a personas con DUI. Abogada, desafortunadamente otra pregunta que tenemos, y esta es de Marta, dice, yo pagué una fianza para mi esposo, ahora que lo deportaron, ¿la puedo obtener? Entonces, la respuesta es sí, asumiendo que Marta fue quien pagó la fianza, y asumiendo que su esposo cumplió con los términos de la fianza, claro que sí, Marta puede recibir el dinero. ¿Se lo regresan? Sí, y se lo regresan con interés, porque mientras el dinero estuvo sentado en la cuenta del gobierno federal, estuvo acumulando interés. Claro. También a Marta le van a dar un papel que tiene que utilizar para hacer sus impuestos federales, donde tiene que declarar ese interés que ganó con esa fianza. La mayoría de estas fianzas son pagadas por una amistad, un colega, un familiar, quien tiene papeles para estar aquí legales, porque para pagar fianza tienes que tener documentos para estar aquí legal y tienes que tener 18 años o más. Entonces, la fianza se la regresan
a la persona quien la pagó. Y que tenga documentos. Correcto. Cuando la persona pagó la fianza, le dieron una serie de documentos originales y le dijeron, y los documentos dicen muy claramente, no pierdas estos papeles, necesitas entregar los originales. Cuando la fianza es satisfecha y la persona ganó su caso o se fue del país, entonces la persona que pagó la fianza puede contactar a las autoridades en la dirección de esos que están en esos papeles, y ellos le van a dar un formulario que la persona tiene que llenar, adjuntar esos papeles originales y mandarlo, y varios meses después, porque se toma tiempo, van a recibir el cheque. ¿Y qué pasa, abogada, por ejemplo, si la persona, vamos a decir que Marta, ella pagó ese dinero a la persona, ahora esa persona no le quiere regresar el dinero? Correcto, esto es un problema grandísimo. Desafortunadamente, el dinero le pertenece a la persona que lo pagó. Entonces, aunque no lo haya puesto él. Aunque no lo haya puesto él, porque ¿cómo se sabe quién lo puso? El dinero, el contrato fue con la persona que dio el dinero, y el dinero es en efectivo normalmente. Entonces, es muy importante que cuando ustedes busquen a alguien que le pague la fianza, que sea una persona de extremada confianza, una persona que va a ser bien honesta, quizás un familiar, aunque no, eso no siempre funciona así. Sí. ¿Por qué? Porque si la persona que lo paga no te quiere regresar el dinero, es muy poco de lo que tú puedas hacer para o sea, no se puede demandar ni nada. Técnicamente tú pudieras llevar a la persona a una corte menor, pero ¿cómo vas a comprobar que ese es tu dinero, que no se lo diste? Claro. Entonces es bien, bien difícil. La mejor manera es de buscar una persona de mucha confianza que lo haga, tratar de utilizar presiones sociales para que le regresen el dinero, como por ejemplo que lo sepa la comunidad, teniendo algún acuerdo antes de pagar la Claro. fianza, explicando que le vas a regresar la fianza. O la persona, una vez que paga la fianza, puede de inmediato firmar un poder legal, el cual permite que cuando inmigración le regrese el dinero, ese dinero se va a pasar a la persona. Entonces, ese poder puede protegerte, pero eso es algo que tú tienes que obtener de la persona antes de que reciba el dinero de regreso, porque una vez de que reciba el cheque, va a ser muy difícil, si en su propia voluntad no quieren dárselo, de que estén dispuestos a hacerlo de alguna otra manera. Claro. Abogada, denos su número de teléfono nuevamente. Este es algo que la persona no puede nomás hacerlo por sí misma. Necesita un abogado. 404-523-8141. 404-523-8141. ¿Qué pasa si alguien paga una fianza por medio de una casa de fianzas, abogada? ¿Esas personas le regresan el dinero? Entonces, existen casas de fianza, son pocas, pero existen casas de fianza que están dispuestos a pagar fianza migratoria. La razón por la cual son pocas es porque la fianza migratoria se tiene que pagar todo en adelante. O sea, si tú contratas una casa de fianza y le das a ellos 30% del dinero, esa casa de fianza tiene que voltearse y escribirle a inmigración un cheque por la cantidad total, lo cual significa que la casa de fianza no te va a dar a ti, no te va a avanzar ese dinero si no le das, número 1, un depósito, número 2, le garantías el resto del balance, así sea porque tienes suficiente crédito en tu tarjeta de crédito o tienes propiedad, y ellos les firmas un poder a ellos donde ellos pueden quitarte la casa si tú no pagas el dinero de regreso. Entonces, cuando el caso termine, inmigración le regresa a la casa de fianza el dinero de la fianza en completo. ¿Ok? La casa de fianza te va a regresar a ti la parte de la fianza que tú pagaste, pero no te va a regresar a ti el depósito no regresable y los honorarios que son bien altos que te cobró mensualmente mientras te manejaba el caso. Entonces, cuando tú utilizas una casa de fianza para propósitos de migración, haz de cuenta que estás contratando a un banco con altísimos intereses y altísimos honorarios, donde al final del caso, si terminaste de pagarse, vamos a decir los $10,000, eso se te regresa a ti, pero
los $5,000 que le pagaste a la casa de fianza en honorarios, eso no es regresado. Estamos hablando del DUI y de personas que pagan la fianza, pero si yo estoy en una situación, abogada, y tengo un DUI o le pasó algo a un familiar, ¿qué es lo primero que debo de hacer antes de hacer todo este tipo de cosas que la verdad no sé si sea lo mejor para mí hacer? Correcto. Entonces, lo primero, hay que hablar con un abogado como yo. Lo primero, ustedes tienen que saber cuáles son sus opciones y cuáles son las consecuencias de hacer todo lo que hacen. Si te arrestan por un DUI y tú no tienes papeles, tienes que hablar no solamente con un abogado penal, tienes que hablar con un abogado de inmigración como yo. Si te vas a dar culpable de un DUI, tienes que asegurarte que tu abogado penal haya hablado con un abogado de inmigración y hayas determinado cuáles son las consecuencias. Si ya tienes una orden de deportación y o te arrestan para un DUI o te vas a dar culpable de un DUI, tienes que ya hablar con una persona como yo para tener un paro listo. Si tu familia va a pagar una fianza, tu familia tiene que hablar con una persona como yo para saber qué es mejor, si paga la fianza o si va por una casa de pagar fianza. O mejor no paga nada. O algunas veces el consejo es no pagues porque igualito lo van a deportar, claro, porque el paro no va a funcionar o porque él no tiene cómo pelear su caso y ese es dinero que deberían guardar para cuando la persona está en su país. O sea, pero esto es información que las personas no pueden tomar solas. Y este es el problema, Gina. Cuando tú recibes esa llamada a las 3 de la mañana o cuando tú ves los oficiales de ICE a las 5 de la mañana en tu casa, ¿ok? Y te llevan a tu marido, lo primero que tú sientes es pánico. Después de sentir pánico, sientes más pánico. Y después de sentir más pánico, sientes desesperación. Y tú estás tomando decisiones basadas en pánico, tus hijos están llorando, todo el mundo en la calle te está dando consejos porque aparentemente todo el mundo es experto en inmigración, sí, ¿verdad? Y tú estás tomando decisiones, pago o no pago la fianza, llamo o no llamo a un abogado, firmo o no firmo esto. Estás tomando estas decisiones sin tener en realidad una idea realística de lo que la ley es. Entonces, estas son situaciones donde si esto ocurre, lo primero que tienes que hacer es hablar con un abogado. Es lo primero, no paguen fianza sin hablar con un abogado, no tomen decisiones sin hablar con un abogado y especialmente si son asuntos penales y de inmigración, porque cualquier asunto penal va a afectar tu estatus migratorio o tu falta de estatus migratorio, entonces saben que tienen que coordinar entre un abogado de inmigración como yo y un abogado penal para asegurar que el resultado es el mejor resultado posible. Claro, claro. Muy bien, abogada, su número de teléfono. Claro que sí, es el 404-523-8141. Estas preguntas son buenísimas, pero en realidad es solamente una partecita muy pequeñita que sabemos de estas personas, abogada, porque tiene mucha razón. Antes de cualquier cosa que si puedo pagar la fianza o no, lo importante es hablar con un abogado. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, eso es lo primero. Tú sabes que me sorprende, a pesar del tiempo que llevamos aquí y lo importante que la inmigración es, de ver cuánta gente no va y lo primero que hace es pagar la fianza del condado y después me vienen a hablar y al venirme a hablar se han dado cuenta que el haber pagado la fianza ha sido lo peor que han podido haber hecho. Yo he tenido clientes que si no hubiesen pagado la fianza y los hubieran permitido quedar en el condado 2 semanas más, hubieran tenido los 10 años para pelear la residencia. ¿Entiendes? O sea, hay miles de cosas que pueden pasar y entonces sí, de nuevo, y yo entiendo por qué el primer impulso es ir a pagar la fianza para sacar a tu familiar. Esta es la realidad. Muchas veces, si ICE tiene un paro a tu familiar, aunque pagues la fianza, no va a salir. Entonces, no pierdes nada en esperar al lunes para hablar con un abogado de inmigración. Así es, mire, como por ejemplo esta pregunta de Sara que dice que el gobierno no les quiere regresar la fianza porque dicen que su esposo violó los términos al no irse cuando el juez le ordenó y que si pueden hacer algo para que le regresen el dinero. O sea, obviamente parece que no fue con un abogado primero. Es posible que sí, es posible que no. Tú sabes, cuando uno recibe una fianza, hay ciertas cosas a las cuales uno promete hacer y no hacer para poder pagar la fianza y salir en libertad.
Una de las cosas que promete es aparecerse a cada corte. Otra de las cosas que promete es no volver a ofender de nuevo. Otras cosas de que promete es que si su caso termina le dicen que se va, que se tiene que ir, correcto. Y a cada rato, a pesar de estas promesas, ¿qué es lo que yo veo? Saco una persona el lunes y ya el miércoles están arrestados por la policía por haber manejado de nuevo sin licencia. O no van a su corte. O fueron a su corte, el juez le dio salida voluntaria, apeló, la corte de apelación le dio salida voluntaria y no se fue. Todas estas cosas son violaciones de los términos de la fianza. Sin embargo, el hecho de que hubo una violación al término de la fianza no es suficiente para que una persona se dé por alto. Si tú pagaste la fianza, tú puedes pelear la fianza demostrando que la violación, lo que haya ocurrido, ha sido no lo significante suficiente. O sea, la violación no fue lo suficientemente mala. En el ejemplo que me diste, donde la inmigración le dice no te voy a regresar la fianza porque él se fue, pero no se fue cuando el juez le dijo. Entonces el argumento es, si es verdad, no se fue la fecha que el juez le dijo, pero se fue. Entonces la violación no fue completa. ¿Entiendes? En una persona que es rearrestada por manejar sin licencia, se puede argumentar, si es verdad, él prometió no reofender y lo agarraron manejando sin licencia, pero este no es un crimen tan malo como X. Entonces, sí se puede argumentar y no pierdes nada en argumentarlo. Y la razón por la cual no pierdes nada en argumentarlo es porque si ganas te dan el dinero de regreso y si pierdes no ibas a tener nada de todas maneras. Claro. Muchas de estas fianzas migratorias son de 10, 15, 20 mil dólares y vale la pena pelearlo. Ahora, desafortunadamente, si no estás dispuesta a hacer la pelea tú sola, entonces tienes que contratar una abogada de migración. Entonces vamos a decir que si tú tienes una fianza de 20, 25 mil dólares, vale la pena pagarle a un abogado 5 mil dólares para que te la pelee. Pero si tú tienes una fianza de 5 mil dólares, a lo mejor no vale la pena contratar un abogado para que lo haga y tienes que hacer la pelea a lo mejor de tu habilidad. Entonces esas son todas que se toman en consideración. Pero una violación tiene que ser lo suficientemente significante. ¿Y qué es una violación significante? Pues ahí está el argumento. Muy bien, pues fue la abogada Carolina Antonini hablando de inmigración. Muchísimas gracias, abogada, como siempre, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, para cualquier caso de inmigración, recuerden que solamente hay una abogada aquí en Atlanta a la que pueden confiar, con muchos años de experiencia sirviendo a la comunidad de Atlanta. Es la abogada Carolina Antonini. Su número es el 404-523-8141. 404-523-8141. Muchísimas gracias, abogada. Este fue el programa Hablando de Inmigración. Chao. Para cualquier caso de inmigración, la firma de abogados Antonini Cohen. Ella me ha ayudado, yo conocí desde el 2000. Le conocimos a ella, que es buena abogada. Hola, soy Carolina Antonini. Llámame ahora al 404-523-8141. 404-523-8141.